Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bueno que está aquí. Pues hermano, qué gozo. ¿Cuántos se gozan de ver la obra de Dios en medio nuestro? ¿Cuántos saben que el pastor Bobby está con un grupo de jóvenes en un viaje misionero allá en Belice? Amén. ¿Ha estado orando por ellos? Amén. Ellos mandaron un avance de lo que están haciendo. Ahí te va a poner el video el hermano para que usted pueda ver lo que Dios está haciendo con los hermanos en aquel lugar. Hola familia. Hola familia. Aquí estamos el día 3 de VBS aquí en Calvary Chapel Port Loyola en Belice. Aquí todos estamos listos para servir al Señor y la comunidad aquí en Calvary Chapel en Belice. Todos estamos bien de salud y seguimos pidiendo oraciones por nosotros en estos tiempos difíciles, pero también estamos llenos de gozo. Hermanos, los amamos, los queremos en el Señor y esperamos que nos esperamos cuando estemos ahí de regreso el domingo. Bendiciones. Adiós. Gloria a Dios. Hay que seguir orando, que el Señor siga haciendo su obra, que siga usando a los hermanos allá y que los guarde y los traiga con bien y que los niños puedan recibir de parte del Señor la palabra que Dios tiene para ellos, para que a través de los niños el evangelio pueda llegar a sus padres, ¿verdad? Así que hay que seguir orando por ellos, que el Señor los traiga con bien y que el domingo podamos seguir gozándonos con ellos al escuchar de todo lo que Dios hizo allá y lo que Dios seguirá haciendo. Amén. ¿Está listo? Mire, abra su Biblia, por favor. Ahí estamos estudiando el libro de Josué, allí en el capítulo 9. Déjenme mutear esto. Ahí está. Ya no hablo español, ya. Mute. Acompáñenme a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos hable en esta noche. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén. Disponga su corazón y mire, Dios le va a hablar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que podamos recibir de parte tuya, Señor, la palabra que tienes para nosotros en esta noche. Háblanos, mi Señor, de una manera puntual. Queremos reflejarnos en ella y que seamos edificados en tu palabra para que nos parezcamos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mire, siguiendo ahí con el capítulo 9 del libro de Josué, el pastor Mauricio nos compartía el otro día, el miércoles pasado, en el capítulo 8. Para ponerlo un poquito en contexto, para que todos nos ubiquemos en lo que vamos a estudiar. Mire, el pueblo de Israel ha obtenido victorias, Dios ha hecho cosas maravillosas, milagros extraordinarios. Y esa reputación fue creciendo y fue llegando hacia los pueblos cananeos. Como el avance de Israel, al igual que la reputación, también iba creciendo el temor en los pueblos de saber lo que Israel hacía. ¿Verdad? Cómo venía avanzando, iba conquistando, iba expulsando a la gente que vivía en la tierra que Dios le había entregado al patriarca Abraham. Pero también se hablaba de las derrotas sufridas allí en Ai, ya lo estudiamos eso. Entonces surgía la idea en los pueblos, bueno, si ya fueron derrotados una vez, a lo mejor y pues no sean tan invencibles. Entonces mire, surge algo que vamos a estudiar hoy. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. En Josué 9 encontramos a Israel en pleno avance por la tierra prometida, tras las victorias milagrosas sobre Jericó, mediante la intervención de Dios. En Ai, aprendiendo también de la derrota, primera derrota que sufrió el pueblo a causa del pecado que había en el pueblo, de lo que cometió Acán, que ya estudiamos de eso. El pueblo de Dios acaba de renovar su pacto, eso está en el capítulo 8. Después de la derrota en Ai, eso está en el capítulo 8, en los versículos 30 y 35.
en donde ellos volvieron a leer la Torá, volvieron a leer, volvieron a renovar el pacto con Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se confiaron. Los cananeos sabían que Israel venía con la orden de Dios de ocupar la tierra, de expulsarlos, de sacarlos, de aniquilar todo lo que estuviera a su paso. Sin dejar, esa era la orden de Dios, no dejen vivo a nadie. A nadie. No tengas misericordia. Mire, en este contexto hubieron dos reacciones distintas que surgieron entre los habitantes de Canaán frente al avance de Israel. La mayoría de los reyes optaron por la confrontación militar directa contra el pueblo, pero hubieron otros que prefirieron engañar y hacer alianza. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Es bien importante, hermano, poner mucha atención. Vamos a poner atención a lo que vamos a aprender hoy. ¿Has escuchado el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro? El tema de hoy es, las apariencias engañan. Y hay que tener cuidado. ¿Sabías que hay muchas, hoy en nuestra era, en el tiempo que estamos viviendo, hay muchas apariencias, más que todo en las redes sociales, que muchas veces lo que vemos no es lo que está atrás? Y eso es bien delicado, porque eso también se mete dentro de las congregaciones. El apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Corintios, que hay falsos apóstoles, hay obreros fraudulentos que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque también Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos una lucha, hermano, contra un enemigo peligroso. Contra un enemigo que no está jugando. No está jugando a hacerle al diablo. No, él la tomó en serio. Toma su trabajo en serio. Mira, entonces una pregunta. ¿Cuándo crees que el enemigo es más peligroso? Mira, ¿sabes cuándo es más peligroso? Cuando se disfraza. Cuando aparenta ser aquello que no es. Y a veces trae hasta la Biblia. Y la recita y se la sabe. Puedes ver el pasaje en Jesús, cómo Satanás le citó la escritura a Jesús. Claro, se la citó para torcerla. Mira, allí en Josué, capítulo 9, verso 1 al 15, vamos a ver el engaño de unos que se disfrazaron, y no era Halloween, pero se disfrazaron. Dice ahí, lo vamos a leer rápido ahí, Josué 9:1, sígueme ahí en la pantalla, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos le respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Verso 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Verso 14. Dice,
Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y dice, y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y no consultaron a Jehová. Eso vamos a estudiar hoy. Cuando oyeron estas cosas, dice el verso 1, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, los heteos, amorreos, muchos pueblos se unieron para luchar contra Israel, ya que pues la fama de Israel se había extendido. Cuando Dios actúa en favor de su pueblo, hermanos, siempre va a haber oposición. Siempre se va a levantar oposición. Cuando usted se levanta a hacer algo para Dios, a servir en lo que sea, en lo que Dios lo haya llamado o en lo que Dios lo haya mandado a hacer, siempre va a haber oposición. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre hay oposición a la obra de Dios. Y muchas veces la oposición viene de quien menos lo esperamos. Ahí en el verso 2 dice que se concertaron para pelear contra Josué e Israel de común acuerdo. O sea, se pusieron de acuerdo para pelear. En vez de humillarse ante Dios y reconocer, no. Porque mire, el corazón endurecido no se rinde fácilmente a Dios. Le cuesta. Aún hoy, ¿sabe que muchos prefieren luchar contra Dios que rendirse ante Él? Muchos prefieren organizarse y pelean contra Dios. Y ¿sabe? No le vas a ganar. Nadie le ha ganado a Dios. ¿Sabe? No sé si usted ha visto, le recomiendo, hay una película que se llama El caso de Cristo, que narra la historia de un hombre que se propuso luchar contra Dios y no le pudo vencer. Terminó convirtiéndose, haciéndose cristiano, hoy es pastor. Gloria a Dios. Dice que los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, o escucharon, mire, Gabaón era una ciudad muy grande, era una ciudad de Bea. Dice la Biblia que era grande la ciudad y eran grandes los guerreros. No era una ciudad que Josué la podía arrasar, pero ellos usaron de astucia. Miren, el verso 4 dice, y usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Usaron de astucia. Mira, los gabaonitas, hicieron un plan bien organizado. Ahorita vamos a ver por qué. Utilizaron astucia y elaboraron un disfraz para parecer viajeros lejanos, para parecer que venían de lejos. Mira, ¿sabías que no todo lo que parece espiritual lo es? La iglesia en estos tiempos, especialmente que vivimos, necesita discernimiento. Necesita discernir, ya que hay muchos lobos rapaces que se meten dentro del pueblo de Dios. Y por eso es importante que aquel que cuida de los demás tenga discernimiento y carácter. Porque muchas veces discierne, pero como no tiene carácter, prefiere congraciarse con el lobo. Por eso es bien importante que el ministro, el que cuida, tenga carácter y tenga autoridad espiritual. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mira, los gabaonitas no decidieron pelear contra Israel, sino con astucia a través del engaño. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, mira, la astucia sigue siendo el arma favorita del enemigo de nuestras almas. Satanás con frecuencia se disfraza como ángel de luz para engañar o para hacer oposición. Y no siempre la oposición viene de frente. Muchas veces la oposición entra sigilosamente, a veces aún hasta dentro de nuestros familiares. Debemos de ser diligentes y estar siempre prestando atención, especialmente en los tiempos que vivimos, en donde pululan por todos lados, hermano. Mire, las redes sociales están llenas, allí hay de todo. Allí hay, hermano, de todo lo que usted quiera. Allí hay predicadores al gusto del cliente. Usted puede escoger el mensaje que a usted le gusta. Parece un menú, y usted busca, a mí este me gusta y ese escucho.
Fíjese que hoy en día se ha perdido mucho la actitud que había en la iglesia primitiva. No sé si usted ha leído ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo fue a predicar a Berea. Y los hermanos de allí de Berea, dice el capítulo 17, el verso 10 del libro de los Hechos, dice que inmediatamente los hermanos, dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero miren lo que hacían. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían? Pablo les predicaba y ellos, espérate, Pablo. ¿Quiero ver eso que dijiste? A ver. Oh, sí, sí está en la escritura. Porque muchas veces, hermanos, se dicen muchas cosas. Hoy en día, como le digo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe que hay un dicho que dice, y tiene mucha sabiduría, que dice que nosotros somos lo que comemos? Y eso también tiene mucho que ver en lo espiritual. Tiene mucho que ver. Nuestra vida espiritual depende también de cómo la alimentamos. De allí va a depender mucho, de cómo alimentamos nuestra vida espiritual. Sí, tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios, Él nos ha dado de su Espíritu, pero también necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque de allí es donde el Espíritu Santo toma. Pero si no nos acordamos de leer la Escritura, pues vamos a flaquear mucho. Mira el verso 5 ahí, ¿cómo venían disfrazados los gabaonitas? Oye, estos eran tremendos. Bueno, usaron de astucia, dice el verso 5, que traían zapatos viejos, dice, y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Mire, el engaño era bien meticuloso. Es que Satanás es astuto. Bien meticuloso el engaño, hermano. Prepararon cada detalle para convencer a Josué y al pueblo de Israel. En realidad, ¿sabe qué podemos observar allí? Falsa humildad. Porque se vinieron a presentar como personas humildes, como personas que venían de lejos, para engañar a Josué. Mire, el apóstol Pedro, cuando le escribe su carta, ahí en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. O sea, está atento. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes, dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Debemos estar atentos y ser diligentes en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje. Dice el verso 6, ahí de Josué, dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Mire, los gabaonitas apelan a la compasión y a la diplomacia, buscando un pacto sin revelar su verdadera identidad, buscando mover la compasión de Josué. Es bien difícil y complicado, hermanos, algunas veces que te encuentras con personas con esta misma actitud, que apelan a tu compasión. No sé, a mí me ha pasado. Apelan a tu compasión. Y algunos se meten a las iglesias y van de iglesia en iglesia apelando a la compasión de los hermanos. Mire, le voy a contar algo que a mí me pasó. Que había una persona que llegó a una iglesia donde yo me congregaba, y ¿sabe qué hizo? Con esa misma actitud, comenzó a estafar a los hermanos. Les pedía dinero prestado, que ponía pues cara de lástima, movía tu compasión y decía, hermano, que estaba pasando una situación difícil, y los hermanos, pues buena gente, le prestaban, le daban dinero. Pero este varón hacía eso. Por ejemplo, hoy venía aquí y en la tarde se iba por otro lado y así iba. Y no trabajaba, porque apelaba a la compasión de los hermanos. Pero Dios no puede ser burlado. Hasta que se le descubrió, y cuando se le descubrió, ya no regresó. Y se fue hasta el pastor, le pasó la navaja.
Le digo al pastor, pastor, si vio aquel varón que a todos los hermanos, cállate, me dice que a mí también me dio. Híjole, pues mire, un día voy a un lugar donde unos hermanos que tienen un negocio y que me lo encuentro ahí. Y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y no hallaban de meterse. Y le digo a los hermanos, mira, tengan cuidado con este personaje, porque es bien estafador. Y me dicen los hermanos, ay hermano, hubiera venido más antes. Ya también a nos... No, mire, el varón le dije yo, mira, vete de aquí. Le digo, oye, no seas así, tengan cuidado con este sinvergüenza. Mire, ni lo vimos, se desapareció. Hermano, y así hay muchas personas que apelan a tu compasión. Por eso es bien importante, hermano, que hasta para ayudar a alguien, ores. Porque muchas veces, hermano, hay personas que están padeciendo porque Dios está tratando con ellos. Y no podemos meter nuestra mano para intervenir en un trato de Dios. Yo siempre digo, imagínate en el momento que aquel muchacho está meditando en regresar a la casa de su padre, porque le está yendo en feria, el hijo pródigo. Oye, mejor, me va mejor y quiero regresar y yo aparezco con un plato de tacos. Ya no regresa, porque le solucioné el problema. Es bien importante, hermano. Mira, Pablo le decía a los hermanos cuando le escribe a los tesalonicenses, le dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, les dice, si alguno no quiere trabajar, dice, que tampoco coma. 2 por 2 es 4. Es bien sencillo. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y cómo era el desordenadamente que andaban? Bien, no trabajando en nada. ¿Por qué? Porque apelan a la compasión. Y es bien delicado. Por eso es necesario el discernimiento. Dice Pablo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los gabaonitas le dicen a Josué que vienen de lejos. Ay, Josué, venimos de lejos. Y que hagan alianza con ellos, apelando a la compasión del liderazgo de Israel. Mire, las decisiones importantes, hermano, en nuestra vida, no debemos tomarla con base en las emociones o en las apariencias. Debemos buscar siempre el consejo de Dios, porque Dios conoce. Mire, le voy a mostrar un ejemplo ahí rápido, de un hombre de Dios que no se mueve por las emociones, ni por la compasión. Ese es Jacob. Mire, José, le voy a parafrasear un poco la historia. José es vendido por sus hermanos y le dice a su padre Jacob, le dicen que una fiera lo devoró. Jacob lo hace por muerto, pero al tiempo él se da a conocer a sus hermanos y él lo primero que pregunta es, le dice, ¿vive aún mi padre? Sí, él está vivo, ok, díganle, vayan con mi padre y díganle que estoy vivo y que él venga acá. ¿Qué hubiera hecho? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo como padre? De saber que mi hijo, que murió, y ahora me doy cuenta que vive y que él me manda a llamar porque él está en una posición en que me puede apoyar. ¿Qué haría yo? Saldría corriendo. Mi hijo, ay, mi hijo. ¿Pero qué hace Jacob? Mira, te lo voy a leer. Eso está en Génesis 46:1, para que veas cómo se mueve el hombre de Dios. Mira, dice, salió Israel con todo lo que tenía. Dice, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Para qué crees que le ofreció un sacrificio? Mira, lo hizo para buscar la aprobación de Dios. No fue nada más porque se le ocurrió. Dice, Jacob está buscando la aprobación de Dios. Si Dios aceptaba el sacrificio, todo estaba bien. Y mira lo que pasó. Génesis 46:2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Verso 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo le dice, mira cómo le dice, yo descenderé contigo a Egipto. Yo iré contigo, Jacob, no temas ir. Qué lindo, hermano, cuando usted le consulta a Dios, Señor, tengo que hacer esto. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer este negocio, quiero emprender esto, Señor.
Está bien y que Dios te apruebe y te diga, ve hijo, porque yo voy a ir contigo. Yo te daré mi gracia delante de los hombres. Mira, yo descenderé contigo. Y como le dice, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Mira qué hizo Jacob cuando escuchó eso. Dice, y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos y toda su descendencia la trajo consigo a Egipto. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es cuando tienes la aprobación de Dios. Esa debe ser la actitud de un hombre que depende de Dios, de una mujer que depende de Dios, que no se mueve por impulsos, que no se mueve por emociones, ni porque tiene un corazón de chocolate, que con poquito se derrite, sino que es una persona firme en sus decisiones y que entiende que cuando Dios dice que no, yo no debo de tratar de torcerle el brazo a Dios y ver de qué manera hago que Dios diga que sí. Lo que Dios ha dicho que no, es no. Es no. Dios no es como nosotros. Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés quería entrar. No hablemos más de ese asunto, ya te dije que no. Ya te dije que no. Ahora, hermano, en la era que vivimos, nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios para buscar la voluntad de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, que es nuestra guía. Los hijos de Dios, dice la Escritura, que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa es nuestra guía. Pero ¿cómo hago para que el Espíritu de Dios me guíe? Bueno, debo depender de Él. Tener comunión con Cristo. Leer la Escritura, meditar en ella. ¿Sabe qué es bien interesante, hermano? A la hora de, ¿sabe qué querían ellos? Hacer alianzas con Josué. Hacer alianzas con el pueblo de Israel. ¿Sabes que las alianzas con los no cristianos están prohibidas en la Escritura? Aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu compadre. Si es de otra naturaleza, no hagas alianza con él. Porque la Biblia lo prohíbe. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tendrá alguna comunión? No. ¿En qué concordia? ¿En qué está de acuerdo Cristo con Belial? En nada. ¿O qué parte, dice, el creyente con un incrédulo? Son dos polos opuestos. ¿Va que no necesita explicación eso? Pero nosotros le queremos dar vueltas a todos lados, buscándole la manera de acomodarlo. No, ya está explicado. Mire, Pablo toma la metáfora esa del agricultor que ara la tierra con bueyes. Para hacerlo tiene que ser del mismo tamaño. Mire, había un agricultor que quería arar la tierra para prepararla para sembrar. Y se le ocurrió, él tenía un buey fuerte, bien obediente el buey, bien servicial, pero solo tenía uno. Entonces a él se le ocurrió, él también tenía una mula. Entonces dice, bueno, como no tengo otro buey, pues le voy a poner el yugo al buey y a la mula. El buey, como está fuerte, pues él va a tirar a la mula. Y los puso y comenzó a arar la tierra. Dice que los primeros surcos los hicieron bien. La mula, pero como no eran iguales, el buey comenzó a tirar por un lado y la mula se plantó. Ya no sigo. ¿Cómo cree que quedaron esos surcos? Ya no pudo trabajar porque la mula ya no quiso seguir. Pero al principio estuvo bien. Así son las uniones, hermano, entre dos cosas que no son iguales. A un principio jalan bien, pero en el caminar uno quiere tirar para un lado y el otro hacia el otro. Porque los pensamientos son distintos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. El que no tiene el mismo espíritu que tú tienes no piensa igual que tú. Una vez un muchacho, yo fui a trabajar con él y me dice,
me han dicho que usted es evangélico. Sí, le digo, soy evangélico. Mire, de una vez le voy a decir, no me vaya a hablar de su Cristo. Ok, lo respeto, ¿verdad? Me estaba dando trabajo. Entonces, pues yo no hablé nada con él y me dice, ¿qué? ¿Se enojó? Me dice. No, le digo, pues hable, me dice. No, pues es que, ¿de qué quiere que le hable? Me dice, no, pues, ¿de qué le voy a hablar? Pues yo no le puedo hablar de que el baile estuvo bueno, de que en aquel bar los tragos son mejores, porque yo no me muevo en ese ambiente. Entonces me doy cuenta que no hay comunión, que el pensamiento mío no es igual al de él. Entonces los gabaonitas vienen con Josué y le dicen, oye Josué, disfrazados de personas del mismo pueblo. Dice, y los de Israel respondieron a los hebeos, le dice, quizá habitáis en medio de nosotros, como venían disfrazados de cristianos. Dijeron, pues es de los mismos, es de nuestro pueblo. Dice, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros si a lo mejor ustedes son nuestros vecinos? Si a lo mejor ustedes son de aquí. ¿Para qué vamos a hacer una alianza si somos de los mismos? Mire, aquí Josué tiene un poquito de luz. Ustedes son de los nuestros. Sospecha, pero no investiga más a fondo. Hubo señales, hubo advertencias. Quizá habitáis entre nosotros, le dice. O sea, a lo mejor y seas de nuestro pueblo. Hasta hablamos el mismo idioma. Mire, algunos se meten encubiertamente, dice la Escritura, los sensuales, dice Judas. Y hablan como cristianos. Saludan como cristianos, pero no son cristianos. Y se meten en medio del pueblo. Es como cuando algo huele mal. Parece que no está bueno, pero termino aceptándolo. Y no atiendo las señales. A veces Dios nos da señales para frenar una decisión. Ignorarlas trae consecuencias que lamentaremos después. Dios siempre nos muestra cuando estamos pidiendo u orando por dirección. Y nosotros debemos atender a las señales de Dios. Pero resulta que le pedimos dirección a Dios, Él dice que no y nosotros decimos que sí. Y luego sufrimos por la desobediencia. Mire, la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Por eso es bien importante consultar a Dios antes de hacer una alianza. Mira lo que le dijeron en el verso 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? O sea, Josué quiere verificar de dónde vienen. Pero ¿sabe cuál es el error de Josué? Que no consultó a Dios. Quiso indagar, pero sin consultar a Dios. Mira, antes de formar una alianza, hermano, una relación, ya sea ministerial, financiera, amorosa, debemos indagar y debes orar. Lo más importante, por ejemplo, casarse es una decisión crucial, es para toda la vida. En el cristianismo no existe la palabra divorcio, está prohibido por Dios. Casarse es crucial, debemos orar antes de, no después de. Es como aquel que se lanzó a la piscina y cuando tenía el agua hasta aquí se acordó que no sabía nadar. Ya era tarde. Ay, no sé nada, ya era tarde, ya te habías metido. Es lo que vemos acá, mira, no atendieron a las señales a pesar de que indagó un poco, pero se le olvidó consultar a Dios. Y ellos respondieron ahí en el verso 9, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Mira, ellos reconocen el poder de Dios, aunque falsamente. ¿Sabes por qué? Ahorita te voy a explicar por qué. Mencionan las obras pasadas, no las recientes, porque tienen información nada más. ¿Sabes que no basta con hablar de Dios? Mire, hay muchas personas que usan el nombre de Dios para manipular. El fruto verdadero se ve en la verdad. No solo en las palabras. No todo el que habla de Dios conoce a Dios.
Usted puede ver en la televisión a los brujos, mencionan a Cristo. Aquel señor que salía, que decía que mucho amor, decía, no me agradezcan a mí, agradezcanle al Cristo bendito. Ese señor no conocía a Cristo. No. Hay ateos que saben mucha Biblia. Son hasta maestros de teología en las universidades y no son cristianos. Porque usan una profesión nada más. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15, dice, mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio? La Biblia dice que el necio dice en su corazón que Dios no existe. O sea, él no toma en cuenta a Dios, porque para él Dios no existe. ¿Podemos nosotros los cristianos actuar como ellos? Sí. Cuando no tomamos en cuenta a Dios y nos conducimos por nuestro razonamiento, por nuestro pensamiento. Dice el verso 10, ellos vinieron a decirle todo lo que Dios había hecho atrás del Jordán, no de este lado del Jordán. Oímos todo lo que le hizo a Egipto y a Og, rey de Basán. Hemos oído lo que hizo del otro lado del Jordán. Pero ¿por qué no mencionan nada de este lado? Porque el plan es astuto. Ahorita te voy a explicar por qué. Mira, le dice, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Mira, ellos le omiten a Josué lo que hizo en Jericó y en Ai. ¿Sabes por qué? Porque entonces José los hubiera descubierto. Si ellos le dicen. Porque ¿cómo sabían lo que había hecho? Si venían de tierras lejanas, ¿qué? ¿Lo vieron en la tele? ¿O les mandó un email? ¿O le dijeron, no, Josué, si nosotros vimos cuando transmitías en vivo por Facebook, y vimos cuando el Señor allí, nosotros estuvimos allá en la transmisión? No había nada de eso. ¿Cómo sabían? No quisieron decirle, porque si ellos le dicen a Josué, nosotros vimos lo que Dios le hizo a Jericó y lo que Dios le hizo a Ai, no, ustedes, ahí los agarra. Pero es que el plan era bien elaborado y astuto. La media verdad, hermano, es mentira. Es una mentira. Debemos tener cuidado con los relatos incompletos. Tenga cuidado cuando alguien le trae una media verdad. Hay personas que solo cuentan lo que les conviene. Mire, cuando vayamos a pedir consejería, debemos decir toda la verdad. A veces, el varón cuenta lo que le hacen, pero no dice lo que le hizo. Y viceversa. Cuando yo voy al médico, ¿sabe qué me dice el médico? Me duele aquí, me dice que saque la lengua, güey, ¿y para qué? Si aquí me duele. ¿Será que en la lengua el médico ve lo que tengo? Para meditar en eso. En la lengua. De la abundancia del corazón, habla la boca. Así vinieron a Gabaonita hablando verdades a medias. Yo, cuando estaba estudiando, yo me los imagino. ¿Cómo vinieron estas personas para mover? Oye, Josué es un guerrero. Josué es un hombre de carácter. Yo me los imagino que vinieron y le pusieron la carita del gato con botas. Para que Josué dijera, ay, pobrecitos. Así, con la carita de Juan Diego. Así vinieron. Mira, qué temerosos de Dios se presentaron. Mira el versículo 11, dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora con nosotros alianza. Tremendos. Dice el verso 12, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y es aquí ahora ya seco y mojoso. O sea, le refuerzan la historia con cosas visibles, para que Josué dijera, no, pues sí es cierto, y mira cómo vienen, ¿sabe cuántos días no se han bañado estos pobres? Y el pan, el pan mojoso, y así se lo vinieron comiendo.
Ay, pobrecito, mira, no comía. Y los zapatitos rotos, se le salían los deditos. No, pues Josué, imagina. No, si el diablo es terrible. Satanás es astuto. No todo lo visible confirma una verdad. Necesitamos ojos espirituales para discernir más allá de lo que se muestra ante nuestros ojos, de lo que es evidente. No todo lo que brilla es oro. Amados, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos, dice, han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu, probadlos, dice Juan. Mire, muchas veces algo puede parecer inofensivo o incluso piadoso, pero ser un Gabaón disfrazado. Mire, híjole, hay tantas cosas que le quisiera contar, pero no me va a alcanzar el tiempo. Mire, verso 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos y aquí se han roto. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Verso 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, dice, y no consultaron a Jehová. ¡Wow! Este versículo es el punto clave, hermano, para nosotros. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Para que nosotros, dice, no caigamos en los mismos errores de ellos. Son para nuestra enseñanza. Mire, tomaron una decisión, ¿sabe en qué la tomaron? Basada en lo que veían, basada en la apariencia, sin buscar la dirección de Dios. Fíjate, una vez un misionero vino a una iglesia local aquí en América Latina. Recibió esta iglesia aquí en América la visita de este hombre que decía ser misionero y venía de África. Hablaba con pasión. Tenía fotos con niños huérfanos, decía que había fundado iglesias bajo persecución y contaba testimonios emocionantes. Llevaba una Biblia muy usada y hablaba con elocuencia. Los líderes conmovidos no oraron ni investigaron. Lo recibieron como un hombre de Dios. Le dieron el púlpito, ofrendas generosas y hasta le ayudaron a abrir cuentas bancarias. Porque había que apoyar la obra que este personaje figuraba. Entonces, mire, meses después otra iglesia los contactó y les dice, ese hombre ha hecho lo mismo en 5 países. Es un estafador profesional, como los gabaonitas, profesionalmente se disfrazaron. Ni siquiera es cristiano, le dijeron. Solo se aprovecha de las iglesias confiadas. Los líderes se sintieron avergonzados, fueron engañados porque confiaron en la apariencia, el discurso y la emoción, sin consultar a Dios ni examinar verdaderamente. ¿Cuántos errores, hermanos, nos evitaríamos? ¿Cuántos sufrimientos nos evitaríamos si atendiéramos al consejo de Dios? Si consultáramos en su palabra antes de decidir. Las otras 20 páginas se las voy a dejar para otro día. Sí, porque ya vamos a ir terminando. Cuando me estaba acordando, cuando el pastor dice que cuando se te acaba el tiempo es como cuando hablabas a tu país y te decía, le quedan 5 minutos. Se te acababa la tarjeta, no te contestaban y te comían los $5. Verso 15, ya para ir terminando. Dice, y Josué, mira lo que hizo Josué. Y Josué hizo paz con ellos, qué lindo, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, se firmó un pacto con los gabaonitas, sellado por juramento, sin saber que eran sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Hicieron un pacto con sus enemigos. A veces nos comprometemos, hermano, con personas
o en situaciones que parecen inofensivas, pero que pueden atarnos espiritualmente. La falta de oración y discernimiento puede llevarnos a asociaciones peligrosas y hay que tener cuidado. Ya para ir terminando, hay cristianos, hermano, que muchas veces no atendemos el consejo de Dios y nos guiamos por nuestro pensamiento, por nuestro razonamiento, y después nos vemos en problemas al no haber comunión uno con el otro. Dios quiere evitarnos todo eso. ¿Sabe? Después vamos a estudiar el verso 16 en adelante y los problemas que los gabaonitas le causaron a Josué. Porque después los descubrieron. Después descubrieron que no eran lo que parecían. A veces, mire, a veces a mí la gente me pregunta, hermano, ¿usted tiene amigos? Y yo les digo, pues que no, pues yo tengo hermanos en la fe. Así amigos, pues no. Que, pues la verdad, pues no es que yo sea raro, sino que a veces a las personas que no son mis hermanos, mi conversación no les gusta. Porque yo no puedo hablar de lo mismo que ellos hablan. A veces me dicen, ¿usted qué opina de esto? No, pues yo les opino lo que dice la palabra de Dios. No, pero dígame lo que usted piensa. No, pues es que lo que yo pienso es irrelevante. Lo importante es el consejo de la Escritura. Entonces te das cuenta que muchas veces no hay comunión. Y no es que uno sea un bicho raro, no. No se trata de eso, sino de ser diligente. Dice, así fue Israel, hermano, con los gabaonitas. Hicieron una alianza con quienes no compartían el pacto con Dios. Y aunque parecía buena idea al principio, terminó trayendo conflicto y compromisos innecesarios. Vivimos en una cultura, hermanos, hoy en nuestro tiempo, de estereotipos, maquillados, de los filtros, que ya no sabes quién está detrás de una cámara. Ya no sabemos la realidad detrás de un maquillaje. El hombre exitoso con auto nuevo, pero no lo dejan dormir las deudas. La pareja sonriente en las fotos, en el Instagram, muy bonita, pero el matrimonio desbaratándose. En la casa, un desastre. Hay una pareja que se hizo famosa en las redes sociales. Hasta consejería daban. Y no son cristianos. Y hasta iglesias iban a dar consejería matrimonial. Y ellos no son cristianos. Hoy están divorciados. Terrible. El influencer que predica sobre motivación, pero vive en depresión. Hace poco se suicidó uno, que hacía reír, que motivaba a la gente, y de repente él tenía depresión y nadie se dio cuenta. Israel fue engañado por la imagen cuidadosa, editada de los gabaonitas. Ropa vieja, pan mojoso, palabras humildes, un filtro completo. Pero no era verdad, era manipulación astuta y bien elaborada. Hoy Satanás usa estereotipos falsos para que valoremos lo externo por encima de lo que es eterno. No podemos caer en eso. Lo eterno es primero, antes que lo externo. Por eso necesitamos mirar con ojos espirituales, discernir los espíritus. No te dejes seducir por lo que brilla. Consultemos al Señor, quien ve más allá de la apariencia y de un corazón maquillado. Ponte de pie, hermano, por favor. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. El Señor le dice a Jeremías, allí en el capítulo 17, verso 9, le dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y le pregunta, ¿quién lo conocerá? Le dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno
según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el consejo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas, mi Señor, atesorar esta palabra en nuestro corazón, que dé fruto, Señor, al 100%. Ayúdanos, mi Señor, a vivir sabiamente en estos tiempos tan peligrosos que nos ha tocado vivir como iglesia. Enséñanos, mi Señor, a depender de ti, que podamos aprender, Señor, primeramente a buscar la dirección, Padre, tuya, antes que el consejo de los hombres. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes. Y si hemos tomado decisiones, mi Señor, que no fueron de tu agrado, Señor, te pedimos que nos des de tu gracia, Señor, porque no podemos solo. Cuánto necesitamos, oh Dios, de la guianza de tu Santo Espíritu. Enséñanos, mi Señor, a depender de ti, Padre, y no de lo que ven nuestros ojos. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria.